esta primera actividad vamos a trabajar con un documento en el que tenemos que darle formato usando herramientas que se encuentran en el menú inicio y en el grupo fuente y párrafo. Primero que nada, visualicemos el documento con el que vamos a trabajar en paralelo, que sería un documento en PDF donde se encuentra ya con un formato opcional la información que en el documento nuestro la tenemos sin formato. Como vemos, hay que usar bordes, hay que aplicar sangrías de primera línea, sangría francesa, numeración, viñetas. En el caso de no identificar qué es lo que hay que hacer, podemos recurrir al globito donde hay un comentario que nos ayuda a salir del paso. Una vez que tenemos idea de lo que tenemos que hacer, volvemos al documento en el que vamos a trabajar y observemos que para seleccionar el documento o parte del documento hay que manejarse en el margen izquierdo, no pintando como normalmente veo que lo hacen. Si hacemos clic en una línea, se pinta la línea. Si hacemos doble clic, se pinta el párrafo. Si hacemos triple clic, se pinta todo el documento. Bien, empecemos a trabajar. Este primer párrafo, ¿qué es lo que tiene? Tiene un título que está centrado con una letra un poco mayor, aumentada, y está en negrita. Eso lo indica los botones que están en color amarillo. Quiere decir que están activados. Para hacer el borde, la primera vez que hacemos un borde, no tenemos que elegirlo directamente porque el programa nos va a aplicar el borde estándar, línea negra y continua, sino que tenemos que entrar a la opción bordes, la última opción donde dice bordes y sombreados, y seleccionar las características de este borde. Por ejemplo, el tipo de línea, el color, el grosor, y de este lado observaremos cómo va quedando. Si no nos gusta, cambiamos el tipo de estilo, cambiamos el color y el grosor. Aceptamos y vemos cómo se aplicó el borde. El siguiente borde no hay que volver a definirlo como lo hicimos recién, sino directamente elegir en qué parte de ese párrafo quiero que sea afectado el borde. En este caso, en la parte inferior, borde inferior. Y así para todos los títulos del documento. Borde inferior, ya está seleccionado, borde inferior. Y en el caso de que sea una tabla y no queremos que toda la tabla quede con el mismo borde, sino parte de esa tabla, seleccionamos, hacemos un borde alrededor, seleccionamos una columna, borde alrededor, seleccionamos otra columna, borde alrededor. Y el texto tendrá los bordes que hemos elegido la primera vez que los definimos. Vamos a la sangría. La sangría puede ser de dos tipos: sangría francesa y sangría de primera línea. Para ello siempre tenemos que tener activa la regla que se encuentra en la parte superior del documento. Si no está activa, hay que ir al menú vista y tildar la opción regla. En este caso ya está activada. Bien, vamos a seleccionar un párrafo y vamos a aplicar una sangría.
Recordemos que en esta actividad solo vamos a trabajar con los botones que se encuentran en el menú inicio. Haciendo clic en este puntito que está al extremo del grupo párrafo, entramos a un submenú donde vamos a poder elegir el tipo de sangría de primera línea. En la parte inferior hay una vista previa, aceptamos y vemos la sangría. Observemos que para esta sangría en la regla hay un triangulito que indica dónde comienza la oración, dónde se encolumna, que se llama sangría izquierda, y dónde está el final de la línea del párrafo, o hasta dónde llega el párrafo. El resto de lo que se ve en la regla con color gris es lo que tenemos definido como márgenes. Vamos al caso de la sangría francesa. Hacemos doble clic, seleccionamos el párrafo, vamos al submenú y elegimos sangría francesa. En la vista estamos viendo que no va a quedar exactamente como nosotros queremos, pero de todas maneras aceptemos. ¿Cómo podemos hacer para corregir esta sangría y que el párrafo quede encolumnado en el lugar que corresponde? Con el mouse seleccionamos el triángulo inferior que dice sangría francesa y lo movemos a la altura que nosotros deseamos. De esta manera queda perfectamente alineado el párrafo. Para hacer o aplicar viñetas o numeración, volvemos a seleccionar la parte del documento que queremos afectar y vamos a numeración. Hacemos clic y nos aplica una numeración, en este caso con números. Si no la queremos cambiarla, directamente en vez de hacer clic hay que activar las opciones predefinidas y elegir, en este caso, letras. En el caso de querer aplicar viñetas es el mismo procedimiento. Hacemos clic en viñetas, nos aplica la viñeta. Si queremos otra viñeta, seleccionamos qué viñeta queremos y el programa cambiará el formato de la viñeta o el tipo de viñeta. Esta forma de presentación es confusa. No es lo mismo aplicar numeración, aplicar viñetas, y estos párrafos han quedado alineados a la misma altura, o con la misma profundidad, o con la misma sangría. Lo correcto es que seleccionemos los párrafos que queremos que tengan más sangría, porque están como subordinados, y apliquemos o hagamos clic en el botón aumentar sangría. Cada vez que hagamos clic en este botón, la sangría aumenta. Si queremos volvernos, hacemos clic en el otro botón. Esto es lo fundamental que tienen que saber para trabajar en este primer documento: bordes, sangrías, numeración, viñetas. Nos vemos en la próxima actividad. Antes de comenzar con lo que nos pide el trabajo número 2, vamos a ver cómo trabajar con el espacio entre líneas y el espacio entre párrafos. Como verán, este documento tiene una serie de párrafos en los que no se nota dónde empieza y dónde termina el otro. Solo por estar en negritas yo me doy cuenta cuáles son los títulos o cuáles son las partes más importantes del texto. Entonces, esto se soluciona simplemente trabajando con el interlineado o espacio entre líneas
y el espacio entre párrafos. Antes que nada vamos a empezar seleccionando todo el documento como lo hicimos o lo mostramos en el trabajo anterior. Con un triple clic seleccionamos todo el documento y lo vamos a justificar para que quede perfectamente alineado. Luego vamos a observar qué pasa si aplicamos un espacio entre líneas o interlineado. Tanto esto como el espacio entre párrafos se pueden hacer directamente desde el botón en el que nos encontramos ahora, que dice espacio entre líneas y párrafos. Lo primero que aparece es el interlineado. Si yo voy pasando con el mouse, voy viendo cómo se va abriendo el texto. Lo ideal es trabajar con un interlineado 1,5. Vamos a elegir 1,5. Ahí vemos cómo el texto se abre y es más fácil la lectura del mismo. ¿Qué diferencia hay entre el espacio entre líneas y el espacio entre párrafos? Seleccionemos nuevamente todo el documento y veamos si le agregamos al interlineado un espacio entre párrafos. Acá donde dice opciones de interlineado, vamos a darle un espaciado anterior al párrafo de 6 puntos y uno posterior de 6 puntos. ¿Qué es lo que observamos? Que no necesitamos dar enter para terminar un párrafo y empezar otro y que se note esa diferencia, porque con el espaciado entre párrafos lo hemos logrado. Esto es lo que nos había quedado pendiente del trabajo anterior. Veamos qué más hay que hacer en este documento con respecto a su ejemplo modelo en PDF. Simplemente hay que trabajar con algunas imágenes, insertando algunas imágenes y aplicar viñetas en algunos párrafos. El primer párrafo, como es una introducción, hay que darle una importancia mayor. Empecemos por acá. Seleccionemos este párrafo, lo vamos a centrar, le vamos a aumentar la letra, no mucho, un par de puntos más que el resto del documento, como para que tome más importancia. Luego vamos a darle al título un efecto especial. Esto lo hacemos yendo al menú Insertar o Orar y elegimos alguna de estas opciones. La del ejemplo es exactamente esta. ¿Qué pasa? Toma el texto que yo he seleccionado y lo convierte en una imagen. O sea, una imagen porque la vemos dentro de una cuadrícula con agarraderas que yo puedo usar para agrandar, achicar, siempre desde la diagonal, nunca del medio porque se deforma la imagen. El problema de esta imagen y de todas las que insertemos es que cada vez que lo hacemos, el programa nos habilita con un menú de color que dice herramienta, devorar, formato. Si vamos a ella, vemos que hay una opción que hay que usar obligatoriamente cada vez que insertamos una imagen, que es donde dice ajustar texto y elegimos cuadrado. Al elegir cuadrado estamos logrando de que la imagen se independice del texto y que yo pueda mover esa imagen sin problema y ubicarla a donde quiera, inclusive girarla. Vamos a insertar una imagen dentro de este párrafo como lo muestra el ejemplo que tenemos en PDF. Esta imagen queremos que quede en el centro del texto, del párrafo. ¿Cómo hacemos? Insertar, imagen, buscamos una imagen de una PC,
Insertamos y nos vuelve a pasar lo mismo que el título. Al meterlo dentro de una cuadrícula no lo ajusta al texto. Entonces hay que ir al menú, formato, ajuste de texto, cuadrado. Y ahí recién nos va a liberar la imagen para poder darle la forma, la posición que nosotros necesitamos. Y esto es reiterativo porque en cada párrafo vamos a tener que hacer lo mismo. Insertemos una más para sacarnos la duda. Insertar, imagen, monitor. ¿Qué hacemos? Ajuste, cuadrado, y luego le damos la altura, el tamaño que corresponde a este párrafo para que cada párrafo esté con la imagen correspondiente a lo que se está hablando en ese párrafo. Por último, si observamos el ejemplo, al final hay que aplicar a una serie de párrafos una viñeta que no es una viñeta tradicional. ¿Cómo hacemos esto? Seleccionamos los párrafos en los que hay que aplicar viñetas y vamos a aplicar una viñeta. Si aplicamos una viñeta, nos aplica la viñeta tradicional. ¿Cómo elegimos una viñeta nueva? Definir nueva viñeta. Símbolo. Elegimos la fuente. Recomendamos Winding porque hay una serie de imágenes interesantes. Y dentro de Winding elegimos la que nos guste. En este caso, esa. Aceptamos y ahí está aplicada la viñeta que corresponde. En este documento entonces hemos visto cómo trabajar con la alineación de los párrafos, el interlineado, el espacio entre párrafos y como final insertar imágenes, para lo cual tenemos que recordar de que hay que ajustar esa imagen para poder trabajar con ella. Hasta la próxima actividad.